Bienvenidos a este video en el cual veremos máquinas de estados finitos, también llamadas máquinas secuenciales. Son modelos que tienen como objetivo, a partir de una secuencia de entrada, generar una secuencia de salida de igual longitud. Podemos usar máquinas de Mealy o máquinas de Moore, ya que son equivalentes de tal manera que se puede pasar de una máquina de Mealy a una máquina de Moore o viceversa sin dificultades. La definición formal de una máquina secuencial está dada por el conjunto de estados, el alfabeto de símbolos de entrada, el alfabeto de símbolos de salida, la función de control o transición y la función de salida, que es la diferencia entre la máquina de Mealy y la máquina de Moore. En este ejercicio se pide diseñar una máquina de estados finitos que reciba una secuencia binaria como entrada y genere como salida el módulo 4 de la secuencia parcial leída. Es decir, que podemos tener una secuencia binaria de entrada como esta y la máquina debe generar la secuencia de salida. El módulo 4 es el resto de la división en 4. Puede ser 0, puede ser 1, 2 o 3. Si tomamos el primer 1, el cociente es 0 y el resto es 1. 1, 0 en binario es 2. El módulo 4 es 2. 1, 0, 1 es 5 en decimal. El cociente es 1 y el resto es 1. 1, 0, 1, 1 es 11. El módulo 4 es 3. 1, 0, 1, 1, 0 es 22 y el resto de la división por 4 es 2. 1, 0, 1, 1, 0, 0 es 44. El módulo es 0. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 es 89. El resto es 1. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 es 178 y el módulo es 2. Y así sucesivamente. Quedan claros cuáles son los alfabetos de entrada y de salida. Pero ¿cómo hacemos para determinar los estados, la función de transición y la función de salida? Es muy importante tener en cuenta que las salidas no dependen solamente de las entradas, sino también de distintas situaciones que debemos considerar al diseñar la máquina. Dados que las máquinas de estados finitos no tienen memoria de lo sucedido antes, es decir, de las entradas anteriores, debemos representar de alguna manera las distintas posibilidades que sean relevantes para determinar las salidas. Y esto se hace considerando distintos estados para cada situación que necesitamos recordar. En nuestro ejemplo, la salida no depende solamente de la entrada. En caso de una entrada 1, podemos ver que la salida puede ser 1 o también 3. Y a pesar de que parecen necesarios cálculos complicados para obtener el módulo, en realidad es mucho más sencillo. Dividir por 4 en binario es dividir por la unidad seguida de 2 ceros. Como en decimal, el resto son las últimas 2 cifras del dividendo. Esto quiere decir que además de la entrada que se está leyendo, necesitamos conocer la entrada anterior. Y para guardar la información de la entrada anterior leída, que puede ser 0 o puede ser 1, necesitaremos solamente 2 estados. Veamos la máquina con el JFlap. Entonces, si planteamos una máquina de Mealy, necesitaremos solamente 2 estados. El estado Q sub 0 será el que me indique que el símbolo anterior fue un 0 y el estado Q sub 1 el que haga lo mismo cuando el símbolo anterior haya sido un 1. Si estamos en Q sub 0 y leemos un 1, pasamos a Q sub 1 y la salida también será 1. Si en cambio leemos un 0, permanecemos en el mismo estado y la salida será 0. En cambio, en Q sub 1, cuando leemos un 0, pasamos a Q sub 0 y la salida será 2, porque el símbolo anterior leído fue un 1.
Si leemos un 1, la salida será 3 porque tenemos dos unos consecutivos. Marcamos al estado Q sub 0 como inicial porque cuando se inicia la secuencia binaria, el valor de la secuencia parcial es 0. Y podemos probar, como secuencia de entrada, paso a paso, la secuencia que indicamos en la placa anterior. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Vemos que a medida que se van leyendo los símbolos de la secuencia binaria, se van generando los símbolos de la secuencia de salida. De manera que al completar la secuencia de entrada, se ha generado una secuencia de salida de igual longitud. Si queremos obtener la máquina de Moore equivalente, el estado Q sub 0 se desdoblará en dos estados porque hay transiciones que llegan a Q sub 0 que tienen dos salidas diferentes. Y lo mismo sucede con Q sub 1 que también se desdoblará en dos estados. Es decir, que tendremos cuatro estados. Q sub 0 con salida 0, Q sub 1 con salida 1, Q sub 2 con salida 2 y Q sub 3 con salida 3. A partir del estado inicial Q sub 0, si leemos un 0, seguimos en el mismo estado. Si leemos un 1, pasamos a Q sub 1. En Q sub 1, si leemos un 0, ya no pasamos a Q sub 0, sino a Q sub 2, porque la salida tiene que ser 2. Y si leemos un 1, no vamos a tener un autolazo, sino que vamos a Q sub 3 para que la salida sea 3. En Q sub 2, acabamos de leer un 0. Si leemos otro 0, pasamos a Q sub 0. Y si leemos un 1, a Q sub 1 para que la salida sea 1. Y en Q sub 3, si leemos un 0, pasamos a Q sub 2 para que la salida sea 2. Y si leemos un 1, ahí sí tendremos un autolazo para que la salida sea 3. Y tenemos nuestra máquina de Moore equivalente.